Tadej Pogačar regresa a la competición en este Tour de Suiza. Favorito número uno, indiscutible, evidentemente, para llevarse la clasificación general. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Mañana da comienzo el Tour de Suiza, una prueba de 5 días, preparación clave para el Tour de Francia y en la que va a volver a la competición Tadej Pogačar, va a estar Van der Poel, se ha caído Pidcock a última hora. Y hay muchos nombres importantes que están preparando la ronda gala, así que vamos a hacer un poco análisis de la carrera, ver el recorrido, ver un poco los participantes y qué nos podemos esperar. Así que vamos a ir con ello, pero antes de nada recordaros como siempre que tenéis las redes sociales en la descripción, dejadle un like al vídeo y hypeando si queréis que vaya hacia arriba y os gusta el contenido que hacemos, activad la campanita para no perderos nada y os podéis hacer miembros del canal. Vamos con ello porque en esta ocasión tenemos una participación de lujo en una carrera que sí que es cierto que ha visto reducida, ¿no?, su duración, porque ya sabemos que el Tour de Suiza en otras ocasiones sí que ha sido una prueba más larga. En este caso, en 2026, va a ser únicamente 5 etapas, reducción también considerable, pero con una participación de lujo porque Tadej Pogačar regresa a la competición en este Tour de Suiza. Favorito número uno, indiscutible, evidentemente, para llevarse la clasificación general. Va a tener enfrente algunas alternativas considerables para la clasificación general, pero sobre todo para el triunfo de etapa parcial algunos días, como va a ser el caso de Mathieu Van der Poel, y luego ver dónde puede estar Richard Carapaz, que también regresa, ver dónde puede estar Primoz Roglic, ver dónde puede estar quizá un Enric Mas, que hizo el Giro de Italia y que aquí esperaba también estar un poquito más arriba, a ver si vemos nuevamente al español ahí delante, pero desde luego el regreso de Tadej Pogačar centra todas las miradas, porque lo último que le vimos al esloveno fue Romandía, donde ganó, donde fue contundente, pero realmente en los puertos no era muy superior a Florian Lipovic, y ahora hemos visto cómo Tadej ha afinado, ha bajado de peso pensando precisamente en el Tour de Francia y va a ser una prueba de fuego para ver hasta qué punto esa preparación ha surgido efecto. Y lo va a hacer con un equipo muy bueno y donde pueden estar unos cuantos de sus compañeros de este próximo Tour, porque va a estar junto con Tim Wellens, va a estar con Grossarner, McNulty, Domen Novak, Polit y Jonathan Narváez. Equipo Tour, prácticamente el 7 del UAE para rodear a Tadej. Habría que meter a Isaac del Toro y luego ver, ¿no?, alguno de los del Dauphiné, a ver si se puede sumar por ahí, pero tampoco creo que cambie mucho, ¿no?, evidentemente, lo que trae aquí el UAE con lo que tendrá dentro de unas semanas en Barcelona, ¿no? Wellens, Polit, yo creo que van a ser fijos. Habrá que ver, Grossarner ha estado compitiendo todo este año junto a Tadej, ¿no? Entonces me sorprendería que no estuviese también ahí, aunque puede ser un poquito más debatible. McNulty sería una muy buena opción pensando en la crono. Narváez, viendo cómo ha hecho el Giro de Italia, pues también imagino que querrán llevarle, y luego pues habrá que meter a Adam Yates, quizás, si se recupera. Del Toro, evidentemente, que estará por ahí. No habrá muchos cambios, equipo Tour, equipo dominante y todo por un Tadej Pogačar que va a ser el gran favorito. Enfrente, pues va a tener ya el primer día, y ahora veremos la etapa, quizá un Mathieu Van der Poel que le puede intentar complicar la vida y quitarle ese primer éxito, ¿no?, en estos 5 días de competición, quitarle el maillot de líder. Tiene un buen equipo también Van der Poel, precisamente para controlar este tipo de llegadas, para intentar conseguir una victoria al sprint con Caden Groves. Veremos lo que pueden hacer, pero también interesante el regreso del neerlandés. Por otro lado, Decathlon, importante, Tiers Benoot debuta esta temporada y debuta con el equipo Decathlon. No lo había hecho desde su salida de Visman, había vuelto a competir y bueno, después de estar acusando problemas, creo que con la espalda y demás, el belga va a lucir por primera vez en competición los colores del Decathlon CMA. Veremos con qué condición física. Me cuesta creer que le vayamos a ver en el Tour porque es su primera carrera, pero si por lo que sea está muy bien, yo creo que Benoot sería una gran baza también para tenerle ahí en este caso al lado de Seixas. En este caso, pues también Labros, Lapeira, yo creo que son interesantes pensando en un posible 8 del Tour. Y sobre todo Matthew Riccitello es una gran novedad porque había abandonado el Dauphiné, estuvo enfermo, ¿no? Ya esa baja, pues que sabíamos, ¿no? Y lo hablamos en su momento, que le condicionaba bastante al Decathlon, que era una pena que estuviese enfermo el estadounidense. Pues vuelve apenas una semana después, ya está compitiendo en el Tour de Suiza, han reorganizado el plan que tenían y por tanto magnífica noticia para ellos. Veremos
con qué golpe de pedal lo hace, porque si está a un buen nivel sería un claro candidato, ¿por qué no?, a pelear por un top 5, quizá al menos aquí en este Tour de Suiza, y sobre todo pensando en ser el gregario de lujo de Paul Seixas, ¿no?, en busca de ese podio en su debut en el Tour de Francia. Por otro lado, Education First no está confirmado, pero sí que tendremos a Richard Carapaz presente. Creo que también muy importante el regreso del ciclista ecuatoriano, ver con qué nivel vuelve después de saltarse el Giro de Italia. Ojalá que esté muy fuerte Richard, sabe lo que es brillar precisamente en esta prueba, y hablamos de un corredor que a mí personalmente también me gustaría ver en una muy buena condición en el Tour, ya no solo por el hecho de sumar otro integrante más a esa lista enorme de candidatos a la clasificación general, a estar pegándose en las etapas de montaña, sino que al menos, aunque no dispute la general, pues si le tenemos a un buen nivel será un corredor muy combativo y que anime mucho el Tour desde las fugas, ¿no? Y luego, a su lado, por ejemplo, Albanese, que si no me equivoco, el año pasado ya ganó una etapa en Suiza, sí, efectivamente, ganó en Suiza. De hecho, creo que la narramos aquí en directo. De eso me sonaba la victoria del italiano que se impuso al sprint. Será otra de las referencias pensando en ese caso, aunque no esté confirmado, pues sí que está en la prelista y debería competir desde mañana. Bahrein, que lo hace también con un equipazo, uno de los más fuertes de la prueba, con Tiberi preparando su debut también en el Tour de Francia, a ver si se recupera porque había estado un poco de bajón en sus últimas apariciones. Eulalio, que también pues el desgaste del Giro le habrá podido condicionar, pero viendo cómo rindió, pues aquí seguramente sea un corredor muy a tener en cuenta, más vigilado, eso seguro. Gradek, Lenny Martínez, otro que está preparando el Giro, y luego Pau Miquel, Segaer también como otro corredor que puede dar mucha guerra, y Attila Valter, ¿no? Equipazo para el Bahrein, varios líderes para la general, ¿no? Tiberi, Lenny Martínez, Eulalio también, a jugar un poco ahí, posibilidades de victorias de etapa, de meter varios nombres en la general y ver sobre todo esta dupla cómo se entiende. Yo creo que pensando en el Tour, Tiberi seguramente esté más enfocado en la general que Lenny Martínez, que yo creo que será un poco más un alma libre para las victorias de etapa y la clasificación de la montaña, pero por potencial el francés también podría estar ahí, así que bueno, veremos lo que hace. Groupama, otro de los que no está confirmado, pero a priori estará con Remy Cabañas, súper favorito evidentemente para la contrarreloj que tendremos. Gregoire, Madua también, ciclistas interesantes para intentar estar arriba, intentar rascar alguna victoria. Net Company, que lo hace con August, Tobias Foss, otro de los claros candidatos para la crono, Hamilton, Kwiato, Axel Logans, quizá el primer día le podría venir bien, Brandon Rivera y Ben Swift, el hombre rápido del equipo, seguramente que intente disputar esa llegada al sprint, o que podría tener un poquito más de oportunidades. Equipo más flojo de Net Company, claramente segundos, terceros espada, pero a alguno de los que está aquí seguramente le veamos en el próximo Tour. Lidl, ¿no?, que estará también en este caso pues con la vuelta de Tibonis, Batsek, que ya Ayuso filtró, ¿no?, por así decirlo, en el Dauphiné, que estaría 100% en el Tour de Francia, entonces también será interesante ver el rendimiento que ofrece. La crono yo creo que será interesante para, en este caso, el ciclista checo. Y luego Lotto, que viene con Jarno Widar, creo que es otro de los ciclistas a seguir, lo llevo repitiendo mucho, un corredor con bastante potencial, que estuvo luchando el Tour del Avenir a Paul Seixas, intentando pelearlo durante un par de años, que ha ganado el Giro Next Gen. Es un ciclista del que siempre se ha hablado muy bien, que tiene potencial, que tiene ese ego, por así decirlo, esa confianza de convertirse en uno de los mejores ciclistas del mundo. Veremos cómo evoluciona Widar, que creo que tiene un recorrido por delante para lucirse, ¿no? Así que también esperemos que el belga pueda seguir dando pasos hacia adelante. Movistar con Nairo Quintana, creo que también es interesante ver lo que hace el colombiano, que está rindiendo bastante bien esta temporada. Ruge, Adrià, Jorge Arcas, Aular, Enric Mas, un par de los del Giro de Italia, ¿no?, también que se suman aquí. Yo creo que para intentar cazar algo en el caso de Aular, veremos, ¿no?, más complicado, pero quizá podría sacar algún buen resultado. En el caso de Enric es donde tenemos más dudas, pero realmente cero presión. Viendo cómo ha salido el Giro, el objetivo es ir encontrando las sensaciones y volver a verte realmente con los hombres importantes. Creo que no tiene que tener otra motivación Enric Mas que no sea la de colarse en el top 10 y ojalá que estar en un top 5, incluso en el podio, ¿no?, que sería una noticia fantástica. Me cuesta más creerlo. Yo creo que aquí, viendo cómo le ha salido el Giro, Enric tiene que ir día a día y simplemente tomárselo más como una preparación para la vuelta y no buscar un objetivo claro, es la realidad. Y luego, bueno, pues Javier Romo, Pelayo Sánchez también, si estuviesen en muy buena condición, serían muy importantes. De aquí también, pues depende de cómo rindan.
veremos quién se puede colar en ese 8 del Tour, porque en el Dauphiné han tenido bastantes abandonos, pero también corredores que han rendido a las mil maravillas, así que aquí alguno se tendrá que hacer su hueco también. NSN, Lutsenko, Hirt, Pinarello, Corbin Strong quizá para las llegadas podría hacer algo. Tendremos al Red Bull Bora, que tendrá a Primo de Roglic como el líder para esa clasificación general. Es la única carrera, ¿no?, que tiene todavía por delante que ganar el ciclista esloveno, una de ellas. Tiene que tener seguramente motivación por tener un buen resultado. Creo que pese a que la temporada ya está siendo mucho más discreta, que estamos viendo a un Roglic más apagado, un Roglic lejos, ¿no?, de lo que hacía hace unos años, yo sigo creyendo que es uno de los corredores que tiene que estar en esa pelea por el podio y su rendimiento así lo ha demostrado, ¿no? Y sobre todo viendo cómo acabó también ese último día en Romandía. Yo creo que Roglic aquí, al tener el liderato indiscutible de la estructura, estará adelante e intentará realmente disputar la general, no se dejará caer y tratará de hacer fugas como en Romandía, así que veremos Roglic también de lo que puede hacer, porque es otro de los que está pensando en la vuelta y creo que empezar a tener un resultado ya mucho más decente y verte nuevamente en el podio y demás también le ayudará a coger esa confianza, y acompañado por un buen equipo, ¿no?, con Aleotti, Fischer Black, que es otro de los que perfectamente puede rematar algún día. Tendremos a Blasov, que más perdido, pero también yo creo que será un buen gregario en este caso para Roglic y que le veremos en alguna fuga. Y a partir de ahí, Soudal, que tiene también el regreso de Mikel Landa a la competición. Otro que se saltó al igual que Carapaz el Giro de Italia, ver cómo está y a partir de aquí tomar decisiones de cara a próximos objetivos. A priori, si está aquí, no sería descartable que esté luego también en el Tour de Francia, pensando únicamente en las fugas, en cazar alguna victoria de etapa. Ya lo dijo Mikel, ¿no?, que al Tour también quería ir con una mentalidad diferente, que era el Giro donde quería hacer la general, y en el Tour irá por victorias parciales. Veremos con qué condición lo hace, porque también igual termina aquí al servicio de Ilan Van Wilder, ¿no?, al que sí que veo disputando un puesto en la clasificación general, pese a que tampoco está haciendo su año más brillante de momento. Jacob, Mauro Smith, Paul Dobel, sobre todo Mauro Smith, yo creo que sí que podría brillar bastante. Tendremos a Casper Van Uden, por ejemplo, en Picnic, pensando en las llegadas. Visma, sí que es cierto que es un equipo B, claramente el que han traído aquí. Matthew Brennan seguramente será otra de las super referencias para la única llegada que van a tener probablemente al sprint. Y luego ver un poco Kelderman, Kruijswijk, pensando también en un posible 8 del Tour, que ya parece bastante decidido por lo que se está diciendo en estas últimas horas, pero de todas formas, pues todos tendrán que dar su mejor versión y puede haber cambios de última hora, ¿no? 1X, que es de los que no está confirmado, pero Magnus Kort será otra de las referencias. Y luego, pues en este caso, Astana con Bettiol, tendremos sobre todo a Sergio Higuita, yo creo que serán también las dos referencias. Bettiol, que viene de ganar etapa en el Giro de Italia, creo que podría intentar cazar alguna o estar muy delante siendo protagonista. Y luego Pinarello, ¿no?, que tiene la gran baja de la carrera, porque en este caso, como ha publicado en Domestic, Tom Pidcock no va a estar finalmente debido a una enfermedad. Estaba prevista su participación, última carrera antes del Tour de Francia, pero ha habido cambio de planes, porque estaba de concentración con el equipo, ha enfermado y se ha ido de esa concentración en Sierra Nevada a Andorra. Está entrenando allí a priori ahora Tom Pidcock, también intentando recuperarse, y como dicen, podría regresar en la Andorra Morabank Clásica el 21 de junio, es decir, de aquí a unos días. Carrera, evidentemente, en la que no podría haber participado, de haber estado corriendo en el Tour de Suiza, pero que tras esta no al final a la carrera, tras no poder estar compitiendo por enfermedad, pues esperan que se pueda recuperar y al menos tener un poco esas sensaciones, ese ritmo de competición de aquí a unos días si se encuentra mejor. Ojalá que pueda ser el caso, porque también sería un revés importante, ¿no?, para el británico, que irá al Tour sin ninguna expectativa muy clara, pero siendo un corredor que puede animar la carrera, que quién sabe si incluso se puede colar en el top 10 de la general, viendo que hizo podio en la pasada Vuelta a España, y que, bueno, pues también necesitamos tenerle al mejor nivel, porque lo estaba consiguiendo la primera parte de la temporada, tuvo una caída importante en Cataluña y desde entonces pues hemos perdido a Pidcock, ¿no?, y ojalá, ¿no?, que pueda estar en una buena forma en el Tour. Tampoco está confirmado en este caso el equipo Tudor, pero bueno, de todas formas veremos, ¿no?, si está Hirschi, pues a ver si puede intentar algo diferente. Las etapas son estas de aquí. La primera, bastante explosiva, de media montaña. Si el UAE pone un ritmo muy exigente, quizá pueden hacer sufrir a Van der Poel. La verdad, yo creo que es perfecta para Pogačar.
sobre todo porque la última cota que tienen ya muy cerquita de línea de meta, ¿no? A 9 kilómetros la van a coronar, 1,1 kilómetros al 11,5% de pendiente media, vienen de subidas previas, día perfecto para que Pogačar ataque, se vaya en solitario y consiga el maillot de líder ya desde la primera etapa. Van der Poel, si aguanta, que yo creo que si está en una buena condición puede pasar perfectamente todas estas subidas, pues nos dejará un duelo maravilloso, un poco casi al estilo de San Remo, ¿no? De lo que hemos visto entre ellos, así que ojalá que estén ambos bien y que nos den bonito espectáculo mañana. La segunda etapa con llegada en Locarno, en este caso 157 kilómetros, también un final explosivo, dos muritos muy cortos, y que también están cerca de meta, más fácil de controlar en este caso, ¿no? Porque no hay tanta dureza previa, pero igualmente va a ser muy explosivo ese tramo. Hay más posibilidades de que llegue el pelotón junto y que terminemos viendo un sprint, o al menos un sprint en un grupo más amplio. Yo creo que sí que en la primera etapa hay más posibilidades de que se rompa todo un poquito más y hay alguna que otra diferencia. La segunda etapa en Locarno yo sí que creo que es más probable que llegue el grupo junto o que, pues si llega alguien, sea haciendo menos daño, ¿no? Por supuesto, en el pelotón. La tercera es la que a priori tiene pinta de que será el sprint, aunque tiene una parte complicada aquí para controlar a la escapada. Aún así, imagino que será el sprint. La cuarta es la crono individual, 23,7 kilómetros, test crucial, en este caso para Pogačar, por ejemplo, ¿no? Pensando en el Tour de Francia, para los grandes favoritos que están aquí en esta prueba y que quieran disputar también la general en la Ronda Gal este próximo mes de julio. Tienen un test contra el crono para ver qué sensaciones van teniendo y si pueden ser capaces de mejorar algo en esta disciplina. Y la quinta, en Villars-sur-Hulon, 150 kilómetros, etapa reina, triple paso, en este caso por el Col de la Croix, y durísimo, es muy exigente la subida, evidentemente 19 kilómetros al 7%, día de altísima montaña, etapón de locos para cerrar este Tour de Suiza y donde Pogačar, pues, no creo que fuerce demasiado, no veremos ni muchísimo menos un Pogačar atacando 80 kilómetros de meta por mucho que el terreno invite a ello. Yo creo que se limitarán a la última subida, ir poniendo ritmo, seleccionar, habrá caos, mucha gente en la fuga, pero seguramente todo se decía en la última subida, aunque sea la única etapa de montaña, no creo que haya fuegos de artificio desde lejísimos porque no tienen necesidad, sobre todo Pogačar, que es el gran favorito y muy superior a todos a priori, de forzar la máquina, ¿no? Así que seguramente lo haga únicamente en la última subida y a partir de ahí, pues ver qué es lo que sucede, pero tenemos una carrera importante que empieza ya mañana, 5 días, donde vuelve el rey indiscutible, donde vuelve Tadej y donde vamos a empezar a sacar conclusiones también, más allá del rendimiento de Pogačar, de dónde están otros posibles aspirantes, ver Tiberi, ver Lenny Martínez, ver lo que hace Primoz Roglic, a ver si puede colarse en el podio, Enric Mas cómo va recuperando sensaciones si es que es capaz de hacerlo, y luego Carapaz y Mikel Landa, ¿no? También en su regreso a la competición tras saltarse el Giro, que será muy importante para ellos, y a ver si Van der Poel es capaz de robarle el triunfo a Tadej mañana, ¿no? Así que nada, dejadme vuestras impresiones en los comentarios, estaremos mañana por aquí para comentar todo lo que ocurra, veremos si igual incluso hago directo, depende de cómo pille la etapa, si me da tiempo a llegar, si no y demás, pero bueno, de todas maneras habrá post luego como siempre aquí con el vídeo, así que nada, dejadmelo en los comentarios, recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, hypead el vídeo, os podéis hacer miembros del canal y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.